dedicado al Kybalión. Vamos a ir esperando a que se conecte la gente. Hola Juanma, ¿qué tal? Hola Alexandra, bienvenidos. Hola Juanma. Siempre el primero, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Vamos a esperar un poquito que se conecten unas cuantas personas. Hola Alexandra, ¿qué tal? Hola Daniel. Hola, no sé si eres Roberto Salgado, ¿puede ser? Y Daniel, bienvenidos. ¿Qué tal la semana, chicos? ¿Con energía? ¿Cómo se os está dando? Otro abrazo para ti, Alexandra. Hola, José, qué bueno tenerte por aquí. Nos tenemos que poner al día, que hace mucho que no hablamos. Hola a todos los que se van conectando. Hola, Carlos, qué bueno tenerte por aquí. ¿Qué tal? Chicos, ¿se me oye bien? Entiendo que sí. Hola Jordi, ¿qué tal, primo? Un abrazo hasta Barcelona. Claro que sí, José. Pronto nos ponemos al día. Chicos, ¿se me oye bien? ¿La música de fondo se escucha bien pero no interfiere en mi voz? ¿Sí? Genial. Pues bueno, chicos, para no haceros perder el tiempo a todos los que ya os habéis conectado a la hora, súper puntuales, pues voy a empezar con el segundo principio del Kybalión, que es lo que toca hoy, ¿vale? Como os decía el otro día, en el primer live que hice, el Kybalión es uno de esos manuscritos clave en todo el tema de la espiritualidad, del esoterismo, y para mí sin duda es una guía del mundo interior, al final. Entonces, en el episodio del otro día vimos el primer principio, que es el principio de todo es mente. Y bueno, si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis, que allí expliqué en qué se basa este principio y cómo nos puede servir en nuestra vida, ¿ok? Entonces, durante el live de hoy vamos a ver cuál es el segundo principio y las aplicaciones que tiene. Vale, el segundo principio del Kybalión es el principio de correspondencia o ley de correspondencia entre planos. Y este principio dicta que como es arriba, es abajo, ¿ok? Y como es abajo, es arriba. Seguramente lo habéis escuchado en algún momento, a lo mejor no con esta frase, pero con alguna frase del estilo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice esta ley? Lo que dice esta ley, este segundo principio del Kybalión, es que todo en el universo tiene una coherencia, tiene una correspondencia, tiene una armonía, ¿ok? Nada es arbitrario y todo tiene una concordancia, pues, extraordinaria, ¿no? Todo está unido de manera armoniosa. Entonces, para entender un poco a qué se refiere el Kybalión cuando habla de planos, el Kybalión dice que hay una correspondencia entre planos. Y bien, ¿cuáles son estos planos? Los planos son lo que yo llamo muchas veces, si habéis escuchado los episodios del podcast, nuestros planos de existencia, ¿sí? Nosotros existimos en, al menos que sepamos, 3 planos de existencia, que sería el plano físico, el plano mental o energético y el plano espiritual. Entonces el Kybalión habla de estos planos diferentes como los diferentes planos de verdad, los llama planos de verdad o grados de verdad. Y lo que dice el Kybalión es que estos grados diferentes de verdad están siempre al unísono funcionando, no es que uno se excluya del otro, sino que solo difieren en grados, pero todos están superpuestos uno con otro, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los 3 planos básicos de los que habla el Kybalión? Habla de 3, del físico, mental y espiritual, y luego los va subdividiendo. A continuación os voy a contar un poquito más. Entonces, estos planos se ordenan, digamos, o están divididos, mejor dicho, se hace una división entre ellos según su nivel de vibración. ¿Qué significa esto? A menor vibración tendremos mayor densidad
y más nos acercaremos al plano de la materia. El plano material, ¿vale? Todo lo que vemos vibra a mucha menos intensidad, ¿vale? Que, por ejemplo, vibra la luz o vibra la energía. Entonces, lo que nos dice el Kybalión es que cuanta menos vibración haya, más densidad habrá y por lo tanto más estaremos cercanos al plano material, al plano físico. Sin embargo, por el contrario, cuanta mayor vibración haya, menor densidad habrá y más sutil será todo, ¿vale? Entonces esto es lo que hace que se diferencien los planos, unos planos de otros. El Kybalión también apunta algo muy importante que yo cuando lo leí la verdad que me aclaró mucho y quiero haceros esta distinción. Hace la distinción entre plano y dimensión. Y creo que es muy interesante que os lo cuente porque hay cierta confusión siempre con estos términos, ¿sí? Bien, el plano, ¿vale? Difiere de la dimensión en lo siguiente. La dimensión nosotros la usamos como medida para determinar los diferentes planos. Os pongo un ejemplo. En el plano físico nosotros usamos la dimensión del espacio y nos nutrimos de 3 medidas: del ancho, del grosor y de la longitud, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si nosotros incluyéramos la vibración en estas dimensiones, en estas medidas? Si incluimos la vibración, daría lugar a los diferentes planos. Empezaríamos a entender los diferentes planos, ¿sí? Entonces, la dimensión de la vibración añadida a las dimensiones que ya tenemos, que son longitud, ancho y grosor, nos daría la posibilidad de estudiar los diferentes planos de verdad o los diferentes planos de existencia de los que habla el Kybalión. Espero que se haya entendido, ¿vale? Resumen, el plano sería un estado o condición, ¿vale? Que surge cuando añadimos la dimensión de la vibración a nuestra observación. Y fijaos aquí que esa dimensión, esa vibración, observación de la vibración, entra cuando dejamos de observar no solo el plano físico, sino que empezamos a observar nuestra mente, empezamos a observar nuestro pensamiento, que es ese plano mental. En este caso, evidentemente, no puedo medir mis pensamientos con ancho, largo y grosor, sino que tengo que recurrir a otro tipo de herramientas, que en este caso es la vibración, ¿vale? Y esta vibración, pues, me arroja los diferentes planos, ¿vale? Y veremos en próximos lives, cuando hable del cuarto principio del Kybalión, que dice que todo vibra, nada está en reposo, ¿vale? Que precisamente habla de esto, ¿ok? Bueno, pues dicho esto, que es un poco el resumen de lo que el Kybalión entiende por planos y por qué todos guardan una armonía, vamos a ver qué es lo que explica este principio, ¿vale? ¿Qué más explica? Bien, en primer lugar, este principio explica que todo cuanto vemos se remonta al mismo origen, es decir, todo, desde lo que vemos a nivel macro, ¿vale? En el universo, a lo que vemos a nivel más micro posible, deriva o surge de una misma fuente, de una fuente común, ¿sí? Por lo tanto, todo cuanto vemos, todo cuanto existe y todo cuanto no vemos también, ¿vale? Está sujeto a las mismas leyes, ¿ok? ¿Qué más nos dice el segundo principio del Kybalión? Nos dice que la ley de correspondencia se aplica a todos los planos, pero, ojo aquí, muy importante esta diferencia que hace el Kybalión, se aplica a todos los planos, pero cada plano manifiesta sus propias leyes. Y esto es súper coherente, ¿verdad? Porque no podemos tratar de dar una explicación a la realidad con las mismas leyes que usamos en el plano físico, irnos al plano mental e intentar explicarlo, ¿no? Es lo que os decía antes, no puedo intentar medir los pensamientos con la longitud y el grosor, ¿no? Tengo que recurrir a otro tipo de medida. Entonces, el Kybalión con este principio nos dice, ojo, esta ley se aplica a todo, pero no pretendáis aplicar las mismas leyes de cada plano a todos los planos. Y esto lo vemos muy bien, por ejemplo, con la física clásica y la física cuántica.
La física clásica, las teorías, digamos, que respaldan la física clásica son, entre muchas, la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Qué pasa? Que la teoría de la relatividad no encaja con el modelo estándar, que es aquel que deriva de la física cuántica. Hay ciertos parámetros pues, que no concuerdan. Por ejemplo, la gravedad se ve que no funciona igual en un plano físico amplio que en un plano cuántico, ¿vale? Entonces, lo que nos dice Kybalión es esto precisamente. Esta ley no funciona igual si la miramos con las mismas lentes que usamos en un plano y usamos las mismas en otro, ¿no? ¿Qué más nos dice esta ley? Bien, que los planos se entrelazan entre sí, ¿vale? Nos dice que no hay como una diferenciación de, vale, aquí está el cuerpo físico y aquí termina el cuerpo físico y después comienza el plano energético y después hay un plano espiritual. No. Lo que nos dice el Kybalión es que todo se entrelaza, ¿vale? Y que desde nuestra perspectiva humana no podemos entender cómo es este entrelazamiento y esta unión entre planos, pero que existe en todo momento, ¿ok? La cuarta cosa que nos dice el Kybalión es que existe una subdivisión, una gran subdivisión entre planos, ¿vale? Como os decía, hace una división entre 3 planos fundamentales, que son el físico, el mental y el espiritual, y a su vez hay una subdivisión de cada plano en 7 más, que a la vez se divide en 7 más, o sea, una locura, y yo creo que de hecho, bueno, nunca podremos llegar a entender desde aquí, desde el plano físico, cuántos planos hay, ¿no? Al menos el Kybalión nos habla de esa primera subdivisión y quiero comentaros alguno porque me parece bastante interesante ampliar esta información, ¿no? Como datos curiosos. Bueno, respecto al plano físico, hace una subdivisión de 7 planos. Los 3 primeros serían los planos de la materia, A, B y C. Nosotros estaríamos en el plano A, que es el que engloba a toda la sustancia, ya sea materia sólida, líquida o gaseosa, ¿ok? En el plano de materia B entrarían todo el mundo de la física cuántica, entraría todos los átomos, todas las partículas, etc. Y en el plano de materia C entrarían todas aquellas partículas, comenta el Kybalión, que aún no han sido descubiertas por la ciencia o que está al menos muy cerca de descubrirlas, ¿vale? En el plano físico, la parte 4 lo llama sustancia etérea, que sería lo que nosotros entendemos como espacio vacío o lo que comúnmente también se llama el éter, ¿vale? Que, como os comentaba en algún capítulo del podcast, la ciencia, la física cuántica ya ha descubierto que esto que creemos que está vacío no está vacío en absoluto, sino que ejerce una fuerza alucinante sobre el plano material. Y precisamente es curioso, porque el Kybalión ya decía esto desde hace miles y miles de años, que esta sustancia etérea es la que hace que haya un entrelazamiento entre el mundo físico y el mundo energético y el espiritual, ¿vale? Que es como los cimientos que sujetan o que permiten la comunicación entre un plano y otro, ¿vale? Así que lo considera como una de los planos más importantes, ¿no? Porque hace precisamente como de unión. Vale, los otros 3 planos que derivan del plano físico, todavía estoy en el físico, serían los planos de la energía A, B y C. El plano A serían todas aquellas formas de energía que ya son conocidas por el hombre, ¿vale? Y serían la luz, el calor, el magnetismo, la electricidad o la gravitación, ¿vale? En el plano de energía B, recuerdo, todavía estoy en la primera subdivisión, estarían las llamadas fuerzas de la naturaleza, que son esas fuerzas de la naturaleza que están detrás de absolutamente todo, ¿vale? Y que se aplican igual a todo, animales, plantas, seres humanos, etc. Y el último plano, el séptimo de esta subdivisión física, del plano físico, el Kybalión dice que ya se trata de fenómenos que no somos capaces de entender desde nuestro plano físico y que son fenómenos que se empiezan a acercar a esa parte más espiritual, más mental. ¿De acuerdo? Bien. Después tendríamos el plano mental, ¿vale? El plano mental, que sería para mí, en mi lenguaje, el plano de la consciencia. El Kybalión dice
que todo, absolutamente todo en el universo tiene consciencia, solo que cada cosa difiere según un grado determinado. Pero el Kybalión dice que todo, desde un mineral, los elementos químicos, los átomos, absolutamente todo tiene consciencia y solo difiere de las demás cosas que hay en el universo por su grado, ¿vale? Y entonces ahí hace una subdivisión de los diferentes grados de consciencia que se observan, ¿vale? Y no me voy a meter en eso porque habla unas cuantas páginas de estos grados de subdivisión de la consciencia, pero para no liaros más os lo dejo ahí, ¿vale? Que creo que se entiende el concepto y es bastante útil. Y luego estaría el tercer plano, que es el plano espiritual, ¿vale? Y el Kybalión sostiene que este plano ya directamente es directamente inconcebible para nosotros, ¿vale? Y que no puede ser explicado desde una perspectiva física. Y utiliza una frase que es muy recurrente, o sea, refleja muy bien lo que quiere expresar y dice: ¿cómo explicar a un ciego lo que es la luz, ¿no? Pues algo similar. Entonces, en este plano estarían todas aquellas entidades o seres que tienen un nivel de vibración muchísimo más alto que nosotros, por lo tanto no se manifiestan en el plano físico, sino que se están manifestando en otros planos superiores, ¿vale? Entonces, ¿qué hay en estos planos? Pues el Kybalión dice que en estos planos estarían pues todos aquellos que nosotros llamamos dioses, maestros, los ángeles, los arcángeles, todas estas figuras, todos esos arquetipos estarían en un plano muchísimo más superior al nuestro, e inconcebible, ¿vale? Y dice que todos estos, aunque estén vibrando a un nivel mucho más alto que nosotros, están sujetos igualmente a la ley de correspondencia y a todas las leyes del Kybalión. Es decir, igualmente forman parte del todo como nosotros, ¿ok? Y dice, una de las frases que utiliza, que también me hace bastante gracia, dice: el plano espiritual comprende seres tan superiores al hombre actual como este es a un gusano. Y yo pienso que posiblemente sea así, ¿no? Porque al final nosotros estamos aquí un poco creyéndonos los reyes del mambo, pero en realidad no somos nada y seguro, vamos, segurísimo que hay miles de tipos de forma de consciencia muchísimo más superiores a nosotros, ¿no? Más que un gusano, a mí me gusta pues compararlo con una célula, que queda como más romántico, más bonito, ¿no? Pero es verdad, o sea, al final la célula, lo que digo siempre, no tiene consciencia de que está formando un ser humano, pero así es. Así que a saber de qué formamos parte nosotros, ¿no? Que tantísimos grados de consciencia hay ahí arriba, ¿verdad? Bien. ¿Qué más explica este principio? Explica que existen diferentes grados de consciencia también entre los diferentes seres o formas que se dan en el universo. Es decir, dice, es muy parecido a lo de la sustancia etérea, que por ejemplo, yo tengo consciencia como ser humano, el libro tiene consciencia por los átomos que le forman, la planta tiene consciencia y todo lo que está entre esa planta y yo también es un nivel de consciencia X que nos hace conectar, ¿vale? Y de nuevo vuelvo a remarcar que estos planos que denomina elementales son súper importantes para que esta ley de correspondencia se cumpla, es decir, para que nos unamos a todo, para que realmente el todo sea una realidad, ¿no? Bien. Continúo. ¿Qué aprendizajes saco yo de este segundo principio? ¿Vale? En primer lugar, el primer aprendizaje clave que me surge a mí de esto es que tratar de saltarse esta ley nos conduce inevitablemente al caos, ¿vale? Existe una coherencia entre planos, como nos explica el Kybalión, entre todos los diferentes planos que hay. Y esto quiere decir que existe una coherencia entre nuestros propios planos, entre los planos de verdad de nuestra persona, que son, como os decía, mi cuerpo físico, mi cuerpo energético y mi cuerpo espiritual, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que si yo me salto esta ley, voy a tener ansiedad, voy a tener miedo, voy a sufrir, ¿vale?
Si no existe una coherencia entre lo que pienso y lo que digo, me estoy saltando la ley y consecuentemente voy a tener miedo, voy a tener ansiedad. Si no tengo una coherencia entre lo que pienso y cómo actúo en mi vida, entre cómo quisiera actuar y cómo actúo en realidad, hay una falta de coherencia. De nuevo, me estoy saltando esta ley. Entonces, este primer aprendizaje es, oye, si no sigues en tu vida, en este plano físico, una armonía de lo que refleja tu mundo interno, tu mente, vas a pasarlo mal. Y va a haber esa ansiedad, ese estado de alerta, ese estado de miedo continuo, ¿vale? Y no sé si os pasa a vosotros, pero analizar cuando sentís ese caos interno, cuando actuamos, por ejemplo, de una manera diferente a lo que queremos hacer realmente, surge una especie de locura interna, ¿no? Te sientes como si te estuvieras volviendo loco. A mí me ha pasado alguna vez de esa sensación de, jolín, me estoy volviendo loca. Y analizo y digo, jolín, claro que me estoy volviendo loca. Si es que yo quisiera hacer esto, pero en realidad estoy haciendo esto, estoy materializando otra cosa. Entonces, ese es el primer aprendizaje. No te saltes la ley contigo mismo, porque saltarse la ley tiene sus consecuencias. Y normalmente no son consecuencias que nos hagan bien, ¿vale? ¿Cuál es el segundo aprendizaje que yo saco de esto? Bien, que nuestra vida, puesto que hay una correspondencia entre planos, mi vida, como actúo, es un reflejo de mi mente. Por lo tanto, nuestra vida es un reflejo de todo lo que hay ahí en esa programación, esas creencias, esa programación mental que tengo desde niño, ¿vale? Esas ideas. Entonces, como dice el Kybalión, como es arriba es abajo, y consecuentemente esto también se aplica a mi mundo interno. Como es adentro, es afuera, ¿no? Esto es súper cierto y es algo que siempre había oído con recurrencia, y cuando leí esto del Kybalión dije, jolín, cuánta coherencia, valga la redundancia, la palabra coherencia la estoy diciendo mucho, pero claro que sí, que hay una coherencia entre el mundo interno y el mundo externo. Entonces, este segundo aprendizaje es que no importa lo que suceda afuera, que lo que haya afuera va a verse de un modo u otro según estés tú, ¿vale? Existe una correspondencia muy, muy, muy acertada, de verdad, entre lo que vemos fuera y lo que somos, ¿vale? Si no os habéis fijado nunca, haced la prueba de miraros desde fuera y de valorar si aquello que estáis viendo no es realmente lo que está dentro de vosotros, ¿vale? Porque os aseguro que el 99,9% de los casos sucede esto, ¿vale? Yo siempre pongo el ejemplo, que creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos estado en esta situación. Puedes estar en el lugar más maravilloso del planeta, rodeado de las maravillas más increíbles X, ¿no? Un lugar idílico. Pero si tú por dentro no estás bien, te va a parecer que todo es una mierda y vas a estar, bueno, vas a estar por estar. Sin embargo, alguien que está en paz consigo mismo, ¿vale? Puede estar en el peor lugar del mundo, y siempre pongo el ejemplo de Viktor Frankl, ¿vale? Que os recomiendo leer alguno de sus libros. Él estaba en campos de concentración, que os podéis imaginar que es algo, pues una de las peores situaciones que creo que a un ser humano le puede tocar vivir. Pero él eligió ver lo que él tenía dentro, y él dentro tenía armonía, tenía paz, y él eligió ver eso fuera, ¿no? Entonces, para no liarme más y contaros más historias y desviarme del tema, el segundo aprendizaje que saco, como es adentro, chicos, es afuera. Así que observemos qué hay adentro, sin juzgarnos, eso sí, y ver qué es lo que queremos cambiar, si es que queremos cambiar algo o transmutar algo, ¿de acuerdo? ¿Qué tercer aprendizaje saco de este segundo principio? Bueno, que efectivamente puedo realizar un cambio de percepción para armonizarme. Es decir, si yo siento que hay caos en mí, posiblemente hay una falta de coherencia en mi vida. Entonces,
el aprendizaje es que tengo la capacidad, ¿vale?, de realizar un cambio de percepción. ¿Qué significa esto? Que lo he dicho ya varias veces en otros directos y en el podcast. Empezar a percibirme más allá de lo que veo en el mundo físico. Es decir, yo soy un cuerpo, pero también soy un cuerpo energético, ¿vale? Entonces, ¿qué tal si me empiezo a percibir desde esa parte mental, desde esa parte energética, y empiezo a observarme? Y empiezo a ver, bien, ¿qué estoy pensando? ¿Qué es lo que está pasando hoy por mi cabeza? ¿Hay una coherencia entre esta creencia y este pensamiento y lo que estoy haciendo en mi vida? Entonces, esta es la tercera aplicación súper útil, ¿vale? Aprendizaje, perdón, que las aplicaciones vamos después. Esta es la tercera aprendizaje súper útil. Puedo trascender, puedo empezar a verme desde el plano energético y pillar, como digo siempre, pillar a mis pensamientos, pillar a mi mente maquinando X ideas y ver si hay una coherencia entre lo que dice mi mente o lo que quiere mi mente, mi ser, y lo que estoy haciendo en mi vida, ¿vale? Y el cuarto aprendizaje, que es súper bonito, es que al final todo, tanto a nivel macro como a nivel micro, es lo mismo. El macrocosmos es al microcosmos, que dice el Kybalión, ¿ok? Que esto dice que la ley funciona armoniosamente, de una manera extraordinaria, tanto para la célula como para la galaxia, ¿vale? Y hay muchas imágenes que podemos ver en la naturaleza que reflejan esta idea, ¿no? No sé si habéis visto alguna vez el tema de los fractales, de las formas fractales que se ven reflejadas en la naturaleza, en las plantas, en las galaxias, en nuestro cuerpo, en partes de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Una de las más llamativas, aparte de los fractales, de formas que se repiten en el universo, que a mí me fascina, es el tema de, no sé si la habéis visto, una red neuronal de neuronas de nuestro cerebro. Se ve igual la red neuronal que una red de galaxias interconectadas. O sea, te ponen las dos fotografías y no sabes distinguir cuál es la red neuronal de la red de galaxias. Y esto es lo que dice este segundo principio, ¿no? Ese es el aprendizaje de no importa qué tan grande o tan pequeño seas, porque al final todo corresponde a todo, ¿vale? Todo está unido. Bien. Vamos ahora, chicos y chicas, me encanta que cada vez estáis más conectados. Saludos a todos los que os vais conectando. Rafa, Ruth, Patri, Juanjo, todos los que estáis por ahí, Sandra. Vamos ahora a ver las aplicaciones útiles para mi vida, para nuestra vida, de este segundo principio del Kybalión, ¿ok? Como os decía en el otro live, el Kybalión lo dice directamente, dice, oye, tú puedes usar estas leyes a tu favor o por el contrario, puedes ignorarlas y vivir en piloto automático. Pero ¿qué pasa? Si yo vivo en piloto automático, estas leyes me van a seguir afectando igual, ¿vale? Entonces la idea, que es lo que dice el Kybalión, es que seamos conscientes de estas leyes y las aplique para mi bienestar, ¿vale? Que esto es lo que os intento transmitir en estos directos, ¿vale? Entonces, ¿qué aplicaciones sacamos de esta ley para dejar de actuar en piloto automático y empezar a actuar en nuestro beneficio propio? Bien, la primera aplicación que saco de esto es que nos contemos verdad, que por favor nos contemos verdad. ¿Y esto qué significa? Que observemos y que aquello que identificamos afuera seamos capaces de ver que también está en nuestro interior, ¿vale? Aquello que nos llama la atención de afuera por un motivo X, ya sea un motivo malo o un motivo bueno, ahora pongo ejemplos, también está dentro de nosotros, ¿vale? Y por eso digo que nos contemos verdad, porque muchas veces vemos el comportamiento, un comportamiento X en una persona que no nos agrada, y tendemos a juzgar a la persona, en vez de pararnos, observarnos y decir, bueno, quizá me molesta porque yo también soy así, ¿no? A veces, porque yo también tengo esto, ¿no? Entonces, a esto me refiero con contarnos verdad. Al final, ¿qué ganamos con engañarnos a nosotros mismos, no? Nada, o sea, creo que no hay nada más sano
que contarse verdad a uno mismo, ¿no? Entonces, un ejemplo, pues alguien que no está a lo mejor en paz consigo mismo, si ve a alguien afuera que es una persona pues grosera, vamos a poner como ejemplo, y se molesta muchísimo porque esa persona es grosera, pues esa persona no está en paz consigo misma. ¿Vosotros creéis que alguien que está en paz se va a molestar porque alguien fuera sea grosero? No, para nada. Sin embargo, ¿quién se molesta cuando alguien es grosero? Quizás es alguien que es un poco grosero en algunas ocasiones, ¿no? Y lo mismo al revés. Muchas veces tendemos a, hoy es que esa persona, no sé, qué amorosa es o qué luz tiene y ojalá yo fuera así. Oye, si lo estás reconociendo es que tú también eres amoroso y tienes esa luz, ¿vale? O sea, también hacemos mucho al contrario, ¿no? De poner flores al resto y de pensar que nosotros no tenemos esos atributos. Entonces, observar, contaros verdad, tanto sobre las cosas buenas como las cosas malas. Y yo creo que este es un muy buen ejercicio. A mí me ha servido mucho para observar comportamientos recurrentes en mí. Me ha ayudado a ver las cosas que me molestaban de los demás para pillar cosas de mí misma que no estaba viendo. Entonces os lo recomiendo, ¿vale? Y este principio pues es clave, ¿no? De correspondencia, ¿no? Como es adentro, es afuera. Muy buena aplicación. Y sin duda eso requiere un compromiso, ¿no? Y una constante observación, una observación consciente de la que hablo siempre, ¿no? Vale, ¿qué otra aplicación sacamos? Bueno, lo que os hablaba antes, la detección del caos. Siempre que yo sienta caos en mí, que yo sienta que hay una ansiedad, que no hay una coherencia, podemos hacer la transmutación de vernos solo del plano físico a ver nuestro plano mental y empezar a observar qué está pasando, qué es todo lo que está pasando y ver si hay una coherencia entre lo que soy, entre lo que estoy haciendo y entre lo que pienso, ¿vale? Y estas son algunas de las preguntas que podéis haceros. ¿Existe coherencia entre lo que siento y cómo actúo en mi vida? ¿Existe coherencia entre lo que mi ser profundo anhela hacer en esta vida y lo que estoy haciendo? Pregunta súper importante, o sea, que creo que es un conflicto que tenemos o hemos tenido todos en algún momento de nuestras vidas. ¿Realmente estoy haciendo lo que quiero con mi vida? Posiblemente no, yo creo que la mayor parte de nuestra sociedad no hace realmente lo que quiere, porque vivimos en piloto automático. Entonces, haceros estas preguntas, porque os van a ayudar a ver si hay una coherencia que posiblemente no la haya, porque ya os digo, por el simple hecho de ser humanos y vivir en esta sociedad actual, no va a haber una coherencia seguramente. ¿Qué más os podéis preguntar? ¿Hay una coherencia entre lo que digo y cómo actúo? ¿Hay una coherencia entre lo que pienso y cómo me dirijo a los demás? ¿Vale? Esas son preguntas que os podéis hacer. La tercera aplicación, súper útil también, es la de empezar a destapar el subconsciente, ¿vale? Este principio nos anima a desvelar nuestros programas mentales subconscientes, ¿vale? Os resumo muy rápidamente. Nosotros tenemos un 95% de nuestra mente que es el subconsciente. O sea, el 95% de nuestros programas mentales están en esta parte subconsciente, que se compone de los instintos y de todo lo que se programó en mi mente desde el momento en el que yo estaba en el útero, por las emociones de mi madre, por las vivencias de mi madre, hasta aproximadamente los 6 años de edad. Todo eso es ni más ni menos que un 95% de nuestro subconsciente, ¿vale? Y solo un 5% forma parte de lo que llamamos la autoconsciencia, ¿no? De aquella programación que nosotros conscientemente nos instauramos a nosotros mismos. ¿Por qué os cuento esto? ¿A qué viene esto y qué tiene que ver con el principio de correspondencia? Pues tiene mucho que ver, porque este principio de correspondencia también se aplica a esa parte subconsciente que de hecho es la mayor parte, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que os quiero decir con esto?
que si yo en mi parte de subconsciente tengo una serie de programas mentales que no he localizado, pero que están ahí bien arraigados, haga lo que yo haga en mi vida, siempre voy a arrojar los resultados que mi parte subconsciente quiere, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Si yo en mi programación mental tengo un programa mental que me dice que no soy suficiente, que nunca voy a tener un trabajo X o que voy a aspirar a tener cierto rango X, lo que sea, un tema de merecimiento, ¿vale? Si yo en mi programa mental subconsciente tengo que no soy suficiente, no importa que yo sea hiper mega positivo desde la parte consciente, que siempre pasará algo, siempre me haré autosabotaje que yo no estoy siendo consciente de él para que yo no aspire a ese trabajo, para que no logre eso que quiero, ¿vale? El principio de correspondencia va a seguir actuando de forma extraordinaria. Entonces es súper importante que analicemos esa parte de subconsciente, y si tenemos que contar con la ayuda de profesionales, como he dicho otras veces, pues adelante. O sea, al final acudir a profesionales nos va a abrir muchas puertas y nos va a liberar, nos va a ayudar muchísimo, ¿vale? Entonces os animo a que inspeccionéis esa parte de programas subconscientes que no nos están dejando avanzar, ¿vale? Otro ejemplo que me encanta, que leí una vez de uno de mis mentores, es el que os voy a contar ahora. Mi mentor hizo un estudio de las personas, de cómo era la vida de las personas a las que les había tocado la lotería o habían ganado premios en algún concurso, ¿vale? Y entonces lo que arrojó este estudio es que el 90, ni más ni menos, el 90% de personas perdían el dinero muy rápido, ¿vale? ¿Por qué? Por esto, mi mentor hablaba de que ese 90% de personas tenían unos programas mentales de escasez o de no merecimiento, y entonces, aunque ganaran mucho dinero, acababa pasando algo muy rápido que perdían todo el dinero. Es decir, había una correspondencia entre lo que eran y lo que tenían, ¿vale? Y lo que ellos creían que eran, pues a lo mejor es eso, alguien que no merece tanto dinero o alguien pobre, escaso, y al final lo que tenían, aunque le hubiera tocado la lotería, era esa escasez, ¿no? Entonces, esta aplicación yo creo que nos es muy útil para esto, para empezar a desvelar la parte del subconsciente y efectivamente crear una correspondencia entre lo que pienso, lo que soy, lo que tengo y lo que hago, ¿ok? ¿Qué preguntas pueden ayudaros a desvelar más cosas? ¿Cómo es la vida de mis sueños? ¿Cómo es el estado del ser que deseo? ¿Vale? Pregúntate, ¿cómo es? O sea, ¿cómo me veo yo? ¿Quién es mi yo ideal? ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo se siente? ¿Dónde está? ¿Con quién está? Y después pregúntate, ¿vale? ¿Cómo es la persona que lleva la vida que deseo? ¿Vale? O ¿cómo es la persona que tiene el estado del ser que deseo? Ahí vais a ver inmediatamente que hay una coherencia de nuevo, ¿no? O sea, a lo mejor tú eres una persona súper, no sé, ansiosa y deseas una vida tranquila, armoniosa, rodeado de personas de luz, etc. Pues cuando te hagas la pregunta de, ok, ¿cómo es la persona que tiene esa vida? Te vas a dar cuenta de, ok, esa persona no es ansiosa para nada, todo lo contrario, ¿no? Entonces, haceros esta pregunta para encontrar esa coherencia que tanto anhelamos y que tanto buscamos todos. Y eso es todo, chicos y chicas. Esto es el resumen de este segundo principio de correspondencia del Kybalión y las aplicaciones útiles que por mi parte he encontrado y que os he querido compartir para ayudaros en vuestro proceso. Y ya os digo, desde mi punto de vista, considero que las aplicaciones que nos entrega este principio pues son la clave para asumir una responsabilidad, ¿no?, sobre nuestra mente y aspirar a encontrar pues esa verdad y esa calma que todos anhelamos tanto. Así que esto es, y ahora mismo estoy abierta a preguntas, a comentarios. Igualmente este vídeo lo voy a subir como el otro al feed de Instagram, así que me podéis preguntar luego más tarde.
Y a todos los que estáis ahora en directo, gracias por estar aquí. Os voy a pedir también que dejéis en los comentarios de la publicación pues qué os parece este principio, qué aplicaciones le encontráis en vuestra vida, si os ha parecido útil todo esto que os he contado y bueno, lo que queráis. Ya sabéis que siempre estoy abierta a vuestras reflexiones, a vuestros comentarios y nada, ronda de preguntas si alguien tiene alguna. Que habéis estado muy charlatanes al principio y no me ha dado tiempo a leeros y ahora estáis todos muy calladitos. Vale, ahí viene una pregunta. Vale. ¿Eres Roberto? Es que no sé, me aparece solo tu apellido, Salgado, y me gustaría llamarte por tu nombre. Ah, vale, sí eres Roberto, porque me dices que me escuchas desde Nueva Zelanda. ¡Wow! Vale, muchas gracias por hacer de esta mañana mucho más nutritiva. Pues muchas gracias a ti, Roberto, ya habíamos hablado por email. Te agradezco mucho el apoyo y bueno, saludos hasta Nueva Zelanda. Que estés muy bien y ojalá te sirva todo esto. Xavi, hola, te acabas de unir. Mañana me escuchas, vale, perfecto, ya sabes que lo voy a dejar en el feed. Voy a intentar recuperar algunos de vuestros comentarios que me habéis puesto arriba mientras hablaba. Me dice otra persona por aquí, somos el mismo ser en miniatura conociéndose. Qué bonito, ¿no? Qué forma más bonita de describir el microcosmos es al macrocosmos. ¿Qué más? A ver, que encuentro las preguntas. Pienso que la libertad tiene mucho que ver con esa coherencia de actuar como piensas. Sí, yo pienso exactamente lo mismo. O sea, al final, si os dais cuenta, en nuestra vida muchas veces actuamos de forma diferente a como pensamos, pues por complacer a otros, por no fallar o por no fallarnos o creer que no nos fallamos. Pero al final, cuanto más coherencia haya entre lo que yo siento que soy y lo que hago en mi vida, pues más libre te sientes, ¿no? Así lo entiendo yo y así lo experimento yo también. Gracias por tu comentario. Jordi, gracias, que te has unido antes, me has dicho que te tenías que ir. Muchas gracias por estar este ratito. Me pregunta Juanma por aquí, ¿cómo nos reprogramamos de forma consciente? Bien, esto es lo que comentaba. La parte que podemos reprogramar solo es un 5%, es que es una pasada. O sea, el tema del psicoanálisis es una bomba. Y realmente es cierto que el 95% es subconsciente, o sea, es que es una pasada. Entonces, ¿cómo nos reprogramamos? Pues con mucho trabajo de ir desvelando cosas del subconsciente que uno mismo puede ir haciendo. Os lo he dicho en algún episodio y en algún live también, que existen maneras de traer lo inconsciente o lo subconsciente a lo consciente, ¿vale? Que es haciéndose muchas preguntas, haciendo mucho trabajo de autoconocimiento diario. O sea, esto es un tema diario como el lavarse los dientes y cómo comer y cómo dormir, ¿vale? Entonces, con este compromiso, con esta responsabilidad, creo que podemos ahondar bastante en el subconsciente para reprogramarnos, ¿vale? En otras ocasiones os decía que aparte de ir haciendo esto cada día, es muy importante tener un cambio radical de mentalidad. ¿En qué sentido? En decidir ver, ¿vale? En decidir ver de otra manera. ¿Qué significa esto? Ir contra viento y marea de tu mente, dejar de identificarte con tu mente de una vez por todas, dejar de identificarte con tus pensamientos y reprogramarte. Porque si tú intentas una reprogramación desde la identificación con la programación actual, no tiene coherencia alguna, ¿vale? Entonces, punto número 1, mucho trabajo de autoconocimiento cada día de nuestra vida. 2, dejar de identificarnos con nuestra mente, hacer el trabajo del observador consciente, de observar, de no juzgarnos. Y 3, y yo diría que lo más potente y más importante, cómo reprogramarnos, acudir a especialistas. Hipnosis, regresiones, psicólogos, psicoterapeutas, o sea, terapias que nos ayuden
a sacar de nuestra mente creencias y programación que están ahí y que no sabemos que está ahí y que nos están frenando, ¿ok? Súper, súper recomendable. Realmente os lo recomiendo porque tiene cambios en mí. Este tipo de terapias ha tenido un impacto muy brutal en mí, en acercarme a cosas de mí misma que yo no tenía ni idea, y también lo he visto en otros. He visto en otros, ¿no? que han llegado a reconocer una programación que no sabía que estaba ahí. Me pregunta también Juanma, ¿cómo diferenciar que esa reprogramación nueva proviene de la consciencia y no de la mente? Bueno, muy buena pregunta. De esto también he hablado en algunas ocasiones. Todo lo que proviene de la consciencia normalmente no nos causa ansiedad. O sea, de la consciencia normalmente no siempre, y me atrevo a decirlo, siempre van a venir ideas que nos den paz, que nos den armonía, porque al final eso es lo que es la consciencia. La consciencia es unidad, la consciencia es observación, es estar en el momento presente. Nada que sea observación, que sea existir, que sea calma, te va a causar una programación tóxica para ti o una programación que te haga daño. Entonces, es necesario desde la mente poner ideas y, vamos a decir, identificarse con esas ideas o con esas creencias. Es necesario. Pero esas creencias, si son de paz, si son de armonía, créeme que vienen de la consciencia. Entonces hay que hacer ese esfuerzo consciente de diferenciar qué es lo que viene de la mente y qué es lo que viene de la consciencia, qué es lo que viene de nuestro alma. Siempre digo, si te da paz, es por ahí. Si te da ansiedad, eso no. Entonces, bueno, es como una parte, una forma intuitiva de reconocerlo, ¿no? Sin cuestionarlo, porque si empezamos a cuestionar, pues se hace más difícil, ¿no? Espero haber resuelto un poco las dudas. ¿Alguna pregunta más, chicos y chicas? Bueno, pues si de momento no tenéis más, os espero en el próximo live que haré el jueves que viene, que será del tercer principio, ¿vale? Y nada, deciros que la semana que viene sale nuevo episodio también en el podcast, que trato la cuestión de la muerte, de si existe la muerte realmente, de qué es la muerte. Y os espero a todos en el podcast. No os digo qué día va a salir, pero va a salir la semana que viene. Y nada, dejadme los comentarios ahora en la publicación que va a quedar grabada. Os lo digo también por si no lo sabéis algunos, que si vais a irismolinacianca.com tenéis un pequeño ebook gratuito para vosotros, ¿vale? Que he escrito y es sobre la consciencia y algunas prácticas para practicar esta observación consciente y desapegarnos de la mente. ¿Ok? Bueno, familia, un abrazo infinito, os mando con todo mi amor. Espero que estéis súper bien, que estéis vibrando muy alto y ya sabéis, manteneos presentes, que nunca se sabe cuándo se va a acabar este milagro que es el existir. Un abrazo, familia. Hasta pronto.